Serie de estudios sobre la confesión de fe de esta iglesia. Serán, Dios mediante, 24 clases, 24 domingos. Y en esos 24 domingos vamos a exponer las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Esta clase es para toda la iglesia. A la iglesia le conviene periódicamente repasar su confesión de fe o su base doctrinaria. Pero esta clase tiene un significado especial para aquellos hermanos que están recientemente llegando a la iglesia y aspiran a ser miembros de la iglesia. Asistiendo a estas clases, nuestros hermanos podrán hacerse miembros de la iglesia después de 24 domingos. Aquellos hermanos que están aspirando a la membresía de la iglesia tendrán un control especial durante estas clases. Todos aquellos que entregaron sus datos la semana pasada y que les está llegando un correo electrónico de parte nuestra, un correo electrónico mío, todos estos hermanos que están recibiendo el correo electrónico deben cada domingo, al entrar al salón, reportar la asistencia con uno de los ujieres. En el día de hoy, el ujier encargado de controlar la asistencia es el hermano Alejandro Castiblanco. Haga el favor, hermano, pase aquí al frente para que los hermanos lo vean. Este ujier va a tomar la asistencia de aquellas personas que aspiran a ser miembros. Ahí lo ven, Alejandro Castiblanco, este que está aquí abajo, cerca a la plataforma. Todos los que aspiran a ser miembros de la iglesia, al entrar al salón o en el intermedio, deben reportarse con Alejo, y Alejo va a controlar la asistencia de ustedes durante los 24 domingos. Para ser miembro de la iglesia hay que cumplir con un requisito de asistencia. Muchas gracias, Alejo. Puedes regresar a tu sitio. Muy bien, habiendo aclarado estas cosas y esperando tener una buena comunicación con los hermanos que aspiran a ser miembros por correo electrónico o personalmente, vamos a comenzar a mirar lo que es la confesión de fe de nuestra iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer desde el 14 para que la lectura tenga más sentido para nosotros. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Vamos a leer todos juntos contando yo 3. Vamos a esperar que hay unas Biblias muy lentas, hay otras Biblias más rápidas, pero hay unas Biblias muy lentas. Sería bueno agilizarse en la búsqueda de la Biblia porque en las clases vamos a estar mirando mucho la Biblia. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Vamos a leer todos juntos a la voz de 3. 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1, 2, 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Un par de preguntas para ustedes. ¿Qué es la casa de Dios o cuál es la casa de Dios? El texto responde, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente con respecto a la verdad? Columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia de Cristo existe por causa de la verdad. La iglesia de Cristo existe para conocer la verdad, para proteger la verdad, para difundir la verdad. Hermano, lo más importante en este mundo, en esta vida y en su vida, no es su felicidad, no es lo que usted pueda tener en este mundo. Lo más valioso para usted en su vida y en su existencia es la verdad. Usted, como miembro de la Iglesia de Cristo, tiene el privilegio de conocer, proteger y difundir la verdad. Entonces, para nosotros la verdad es un tesoro. Para nosotros la verdad es un tesoro, y ese tesoro debe ser protegido, debe ser propagado, debe ser entendido. El privilegio más grande que nosotros tenemos como seres humanos es conocer la verdad. La Escritura muestra ese tesoro de la verdad en varias expresiones particulares. La Escritura habla, por ejemplo, de la sana doctrina. En 2 Timoteo 4:3, Pablo habla de las, no vayan allá,
Cuando yo les diga que vayan a los textos, solamente van a los textos. En 2 Timoteo 4:3, Pablo habla que algunos no soportarán la sana doctrina. La verdad está toda compactada. La verdad es un núcleo único, hermético, que Pablo llama la sana doctrina. La sana doctrina es una sola cosa. En otro lugar, Pablo la llama todo el consejo de Dios. En Hechos 20:28, Pablo dice que él no rehusó enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Toda la verdad está compactada y definida. Se llama en otro lugar todo el consejo de Dios. Pero también en alguna porción, en Judas versículo 3, Pablo se refiere a esta verdad como la fe que fue una vez dada y para siempre a los santos y por la cual debemos combatir. Entonces la verdad fue dada una vez y para siempre. El núcleo de verdad, el conjunto de verdades está completo, está listo y es el gran tesoro que Dios le ha dado a la iglesia. Es el buen depósito. Pablo llama a esta verdad en otro lugar el buen depósito e invita a Timoteo a que escoja hombres fieles que sean capaces de conocer ese buen depósito y pasarlo a otros, y que esos otros sean a su vez capaces de enseñarlo a otros, y ese buen depósito, ese tesoro de la verdad, esa fe una vez dada a los santos, ese consejo de Dios completo y esa sana doctrina es nuestro principal tesoro. La iglesia existe por la verdad, para la verdad, en función de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como tesoro, nosotros debemos protegerlo. Como tesoro, debemos atesorarlo. ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo lo atesoramos? Para protegerlo y atesorarlo, la iglesia ha compuesto confesiones de fe. Confesiones de fe. Las confesiones de fe son la forma como la iglesia ha atesorado, protegido y propagado la pureza de la verdad. Las confesiones de fe son un instrumento para que la verdad sea preservada. Por medio de las confesiones de fe, la iglesia en su historia ha cumplido su función de ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué es una confesión de fe? ¿Qué es una confesión de fe? Aquí tenemos en la pantalla una descripción muy sencilla de qué es una confesión de fe. Vamos a leerla todos juntos. Ahí la pueden ver en la pantalla. Vamos a leerla todos juntos. Vamos a leer esta sección todos juntos cuando cuente 3. 1, 2, 3. Es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. Es una declaración completa porque debe incluir todas las doctrinas de la palabra de Dios. Precisa porque debe buscar que las palabras sean muy exactas a fin de que la verdad sea preservada. Y ordenada porque hay una forma como nuestra mente entiende mejor. Cuando a uno le presentan las cosas en orden, uno las entiende mejor. Entonces la confesión de fe busca ordenar en un orden lógico todas esas verdades a fin de presentarla a nuestra mente y que nuestra mente la puede entender y asimilar mejor. Entonces una confesión de fe es una declaración completa, no le falta ninguna verdad doctrinaria, precisa porque usa las palabras exactas que diferencian la verdad del error, y ordenada porque le ayuda a la mente a presentar todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios en un orden lógico fácil de asimilar. Para entender lo importante que es la precisión en una confesión de fe, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ustedes ven en la pantalla una pregunta: ¿cuál es la respuesta correcta? 2 opciones. A, hay un solo Dios que subsiste en 3 personas. Respuesta B, hay un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Piense por un momento, no se apresure a pensar, a responder, piense por un momento cuál de las 2 respuestas es la correcta. Hay un solo Dios que subsiste en 3 personas, hay un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. No le voy a pedir que levante su mano para no causarle vergüenza, pero sin duda muchos de ustedes respondieron que la correcta es la A.
No levante la mano, pero usted respondió que la correcta es la A. Lo felicito, esa es la respuesta correcta. Pero hay algunos que respondieron que la respuesta correcta es la B. Ellos están equivocados y ellos necesitan estas clases. Si usted respondió que la respuesta correcta es la B, usted necesita estas clases urgentemente. Por favor, no deje de venir y por favor no llegue tarde. Invito a todos los que llegaron hoy a las 9:10 a que hagan un gran sacrificio para el Señor y el próximo domingo lleguen a las 9. Porque cuando llegan tarde distraen a todo el mundo y estas clases van a ser muy importantes para todos nosotros. Entonces, si usted respondió que la respuesta correcta es la B, usted está apoyando y promoviendo la secta falsa de los unitarios, que se conoce en la historia de la iglesia como sabelianos, unitarios o Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la cual es una secta falsa. Entonces usted necesita conocer con precisión la verdad. Las confesiones de fe bien elaboradas le dan a usted esa precisión en el conocimiento de la verdad. Puede ver entonces qué es una confesión de fe. Es una declaración completa, precisa y ordenada de todo lo que enseña la palabra de Dios. Entonces ahora veamos, ya vimos qué es una confesión de fe. Ahora veamos una segunda pregunta. ¿Debemos tener una confesión de fe? ¿Debemos tener una confesión de fe? La respuesta es que sí, aunque hay algunos hermanos que creen que no. A los hermanos que creen que no se debe tener una confesión de fe, se les conoce como no confesionales. Y a los hermanos que creemos que sí debemos tener una confesión de fe, se nos conoce como confesionales. Los que creemos que debemos tener una confesión de fe, nos llamamos cristianos confesionales. Y por lo general somos los que pertenecemos a la rama histórica del cristianismo protestante, es decir, los que fundamos nuestra iglesia con base en los preceptos de la iglesia antigua, de la iglesia de la Reforma, se nos conoce como confesionales. Los cristianos más modernos, los cristianos del siglo XX, casi todos son no confesionales. Entonces, ¿debemos tener una confesión de fe? Nosotros, los confesionales, decimos que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas y herejes y debemos diferenciarnos de ellos. Voy a mostrarles con la palabra de Dios por qué una confesión de fe hace una defensa exacta y buena de la verdad, tal como la Biblia debe ser defendida. Vamos en nuestras Biblias a Romanos 9:5. Abramos todos por favor nuestra Biblia en Romanos 9:5. Romanos 9:5. Romanos 9:5. El apóstol Pablo está mostrando aquí que él ama mucho a la nación de Israel y está haciendo una descripción de los privilegios que tuvo la nación de Israel. Vamos a leer todos juntos algunos de esos privilegios en el verso 5, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pregunta: ¿cuál es la verdad fundamental que está clara en la superficie de este pasaje, que con una sola leída nos damos cuenta de esa verdad? ¿Cuál es esa verdad fundamental que está clara, que brota en la superficie del pasaje con una sola leída? ¿Cuál es la verdad fundamental? Que Cristo es Dios. Sí, dice en la segunda parte, vino Cristo, el cual es Dios. Hay una verdad fundamental, ahí dice, Cristo es Dios. Ahora vayamos en nuestras Biblias a Mateo 27. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Vamos a leer otra vez todos juntos, contando 3. Mateo 27, 46.
Mateo 27, 46. ¿Listos? 1, 2, 3. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de que Romanos capítulo 9, versículo 5 dice claramente que Jesús es Dios, los falsos testigos de Jehová o la secta de los testigos de Jehová, al leer este pasaje, dice que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque él está hablando de Dios como su Dios. Si él fuera Dios, no llamaría a otro Dios. Y por esta razón, ellos creen que Jesús no es Dios. Ahora veamos Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 28. Juan 20, 28. Juan 20, 28. Vamos a leer otra vez todos juntos, contando yo 3. 1, 2, 3. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es la verdad fundamental que flota en la superficie de este pasaje? Que Jesús es Dios. Por lo menos para el apóstol Tomás, Jesús es Dios. Ahora veamos Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Contando 3, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A pesar de que Juan 20, 28 dice claramente que Jesús es Dios, cuando los testigos de Jehová, o falsos testigos de Jehová mejor, leen Colosenses 1:15, ellos dicen: Jesús no puede ser Dios, porque Él es el primogénito, y el primogénito es la primera criatura, o sea que Dios, Jehová, engendró, o sea, le dio la existencia a Jesús. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Entonces ustedes pueden ver que algunas personas, no teniendo capacidad para interpretar correctamente la Biblia, esto es, usando toda la Escritura, poniendo énfasis en los pasajes claros, y por medio de los pasajes claros, iluminando los oscuros, llegamos a una conclusión doctrinaria, que es la verdad. Cuando yo analizo Romanos 9:5, Juan 20:28, Hebreos 1:8, Primera de Juan 5:20, Juan 1:1 y otros, debo llegar a la conclusión de que Jesús es Dios, a pesar de que Mateo 27:46 y Colosenses 1:15 requieran una explicación especial de por qué esos dos pasajes no están negando que Jesús es Dios. Cuando yo termino de hacer ese proceso, cuando yo hago esa exégesis, la palabra exégesis significa guiar hacia afuera, es decir, sacar afuera el verdadero significado de la Biblia, mi conclusión doctrinaria, ¿qué es lo que debo hacer con ella? La debo poner por escrito para que todo el mundo sepa que Jesús es Dios, a pesar de que algunos se confundan con Mateo 27:46 y Colosenses 1:15. Por eso es absolutamente necesario que pongamos por escrito que Jesús es Dios, diciendo con la Biblia que Jesús es Dios. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una gravitación de pensamientos de un lado para otro y la gente van a estar confundidas. Pero es que unos versículos dicen que sí es Dios y otros parecen enseñar que no lo es. Entonces, ¿es o no es? La iglesia tiene que decir, ¡es Dios! ¿Ven? ¿Y cómo lo hace? Por medio de una confesión de fe. ¿Pueden ver por qué necesitamos tener una confesión de fe? Ok. Muy bien, ahora veamos en tercer lugar, en primer lugar vimos qué es una confesión de fe. En segundo lugar, por qué debemos tener una confesión de fe. Y en tercer lugar, veamos qué beneficios nos trae una confesión de fe. Y ahí en la pantalla vemos tan solo algunos. Como ya hemos ido discurriendo acerca de esto, vemos que el primer beneficio de tener una buena confesión de fe es la defensa de la verdad.
Se nos encomendó la verdad, defendemos la verdad con una confesión de fe. El otro beneficio es que la iglesia va a tener unidad. La unidad de la iglesia parte del hecho de que aquí todos creemos lo mismo, por lo menos en lo fundamental. Es imposible que estemos de acuerdo hasta en el más mínimo detalle. No vamos a estar de acuerdo en el más mínimo detalle. Por ejemplo, ahora, cuando estábamos comenzando el culto, unos hermanos estaban de acuerdo en que cerráramos la puerta a 3/4 y otros pensábamos que la puerta debería estar cerrada solo hasta la mitad. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en todos los detalles, pero por lo menos en lo esencial debemos todos creer lo mismo, y eso es lo que produce unidad en la iglesia. Sin una confesión de fe, la iglesia no tiene unidad, y por tanto tampoco se puede establecer quién puede ser miembro de la iglesia. Puede ser miembro de la iglesia solamente aquel que cree lo mismo que cree esta iglesia, por lo menos en lo fundamental. Entonces la confesión de fe le da unidad a la iglesia. La confesión de fe establece la membresía de la iglesia. La confesión de fe nos permite evaluar a los ministros de la palabra. Si nosotros vamos a elegir un nuevo pastor, si vamos a tener aquí un nuevo pastor, lo primero que tenemos que hacer es examinarlo en su confesión de fe. Él debe creer lo mismo que nosotros y debe estar dispuesto a enseñar todo lo que nosotros enseñamos desde el púlpito y por las casas. Por tanto, los pastores ya establecidos, tenemos que tomar a ese hermano que es candidato para ser pastor y hacerle un examen riguroso sobre su fe. ¿Qué crees sobre esto? ¿Qué crees sobre esto otro? Todo basado en la estructura básica de nuestra fe. Lo mismo si vamos a invitar a un pastor a predicar. Hoy vamos a tener aquí el privilegio de escuchar a nuestro hermano, el pastor Alonso Valencia. Los pastores de esta iglesia invitamos al pastor Valencia con toda confianza, porque sabemos que él predica exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, para evaluar un ministro de la palabra es absolutamente necesario la confesión de fe, pero también para poder tener continuidad histórica. A lo largo de todos los siglos de la historia de la iglesia ha elaborado confesiones de fe. El Espíritu Santo ha estado enseñando doctrina durante 21 siglos y la doctrina que Él ha enseñado en el pasado es parte de nuestro tesoro. Por eso tener una confesión de fe que tiene en cuenta las confesiones de fe del pasado, las que se produjeron antes de esa confesión de fe, es como decir, emparentarnos con esos grandes hombres de Dios que vinieron después de los apóstoles y en su quehacer teológico elaboraron y defendieron la verdad. La definieron y la defendieron. Entonces, despreciar las confesiones de fe de la iglesia es como montarnos en un edificio en el piso 21, estamos en el siglo XXI, y mirar hacia abajo y decir, oh, qué cosa tan hermosa, yo estoy aquí arriba y de aquí para abajo no hay nada. Es como estar en un edificio de 21 pisos que no tiene pisos del 1 al 20, sino un piso 21. Eso es algo absurdo. Cuando tenemos una confesión de fe que tiene en cuenta todas las enseñanzas de la historia de la iglesia, somos librados de la arrogancia de creer que nosotros somos los únicos que hemos conocido la verdad y que por medio de algún iluminado formando la iglesia ideal, ahora nosotros sí estamos defendiendo la verdad. Pero cuando tenemos una confesión de fe que tiene en cuenta las confesiones de fe del pasado, tenemos continuidad histórica. Estamos incluidos en una familia, que es la familia apostólica. Y eso nos hace sentir una identidad. Nosotros somos el pueblo de Dios, no una secta de iluminados, no una cosa que apareció reciente, no. Las verdades históricas de la fe cristiana han sido enseñadas por siglos y nosotros debemos adherirnos a ellas. Quizás el Espíritu Santo nos ayuda a entender mejor alguna doctrina, pero nosotros no vamos a descubrir nada nuevo. La verdad ha estado por siempre a lo largo de la iglesia. Entonces, ¿qué beneficio nos trae tener una confesión de fe? Defensa de la verdad, unidad de la iglesia y membresía, evaluación de los ministros de la palabra y continuidad histórica. Entonces ya vimos qué es una confesión de fe, por qué debemos tener una confesión de fe y qué beneficios nos trae una confesión de fe. Ahora veamos qué peligros tiene no tener una confesión de fe. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, eso equivale a tener SIDA espiritualmente. El SIDA es una enfermedad en la cual el hombre no tiene defensas. Entonces cualquier pequeño virus se convierte para él en una enfermedad mortal. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, cualquier enseñanza novedosa
penetra en la iglesia inmediatamente porque no hay un muro que la detenga. Entonces sucede mucho, por ejemplo, en las iglesias que no tienen una confesión de fe y que son guiadas por supuestos apóstoles, que el apóstol tuvo una visión, tuvo un sueño, tuvo una idea, y aparecen toda clase de locuras y de ideas estúpidas, y la gente las abraza como si fueran la verdad de Dios. Y es que ahora hay que tener el DNA de Jesucristo. Entonces hay algunos que dicen que tienen el DNA de Jesucristo. El otro dice que los demonios, para poder destruir los demonios, hay es que explotarlos. Entonces andan por ahí explotando demonios. Después viene el mover de la risa santa, y el culto es una sola carcajada. Y a la iglesia que no tiene una confesión de fe entra cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay una barrera. La confesión de fe es una barrera. La confesión de fe mantiene pura la verdad doctrinaria dentro de la iglesia. ¿Qué peligro tiene entonces no tener una confesión de fe? Es la desviación doctrinaria, ser arrastrados por novedades, las cuales casi siempre son falsas. Muy bien, y ahora veamos cuál es nuestra confesión de fe. ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Después de haber visto qué es una confesión de fe, por qué debemos tener una confesión de fe, qué beneficio nos trae tenerla y qué peligros no tenerla, veamos cuál es nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe es la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Vamos a tratar de responder a esta pregunta: ¿por qué adoptamos esta confesión de fe y no otra? Y eso lo vamos a hacer viendo un breve estudio de esta confesión de fe, cómo se originó esta confesión de fe, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y para poder responder a esa pregunta debemos hacer un recorrido rápido sobre la historia de credos y confesiones de fe. La historia de los credos y las confesiones de fe comienza con el período posapostólico. Una vez los apóstoles murieron, los herejes obligaron a la iglesia a producir confesiones de fe. Uno de los herejes más destacados fue Arrio, que es, digamos, como el patriarca de los testigos de Jehová, de la secta Testigos de Jehová. Arrio precisamente negaba que Jesús es Dios, usando los versículos que leímos ahorita. Entonces la iglesia tuvo que reunirse para combatir a Arrio en el período posapostólico. Y en esa lucha por la verdad se produjeron credos antiguos, los credos antiguos o confesiones de fe antiguas, dentro de los cuales está el llamado credo de los apóstoles, que se produjo en el siglo II, no fue escrito por los apóstoles, pero sí transmitió lo que oralmente los apóstoles enseñaron. Luego aparece el credo niceno, que fue escrito precisamente para contrarrestar la herejía de Arrio sobre que Jesús no es Dios. Luego Atanasio, el credo de Atanasio, que fue el gran gigante de la fe de esa época, siglo III, fue Atanasio de Alejandría. Y luego el credo constantinopolitano y otros credos antiguos que se centraban en tópicos muy específicos de la fe. Entre el siglo III y el siglo XV, estos fueron los principales credos o confesiones que se produjeron, y ellos son un tesoro, y a usted le conviene le conviene leer esos credos. Precisamente traje hoy un material que es una recopilación de todos los credos y confesiones, y usted puede sacar una fotocopia de él tranquilamente. Yo le puedo facilitar ese documento que tengo aquí conmigo, y usted puede leer todos los credos y confesiones de la historia de la iglesia y ver lo valiosas que son. Entonces, entre el período posapostólico y la Reforma Protestante no se produjeron confesiones de fe, exceptuando algunas pocas: el credo de los valdenses, el credo de los albigenses, el credo de los hugonotes. Son pequeños grupos aislados que produjeron confesiones de fe, porque la mayoría de la iglesia estaba dominada por el catolicismo romano y su falsa fe, su falso evangelio. Pero en la época de la Reforma Protestante, Dios trae a la luz otra vez el verdadero evangelio, y aparece la Reforma Protestante del siglo XVI, y con ella se regresa a los apóstoles, se regresa a la verdadera doctrina, al verdadero evangelio. Entonces la Reforma Protestante produce la plataforma doctrinaria bíblica que ha de producir las mejores confesiones de fe de la historia de la iglesia. Las anteriores no son completas, están el credo niceno, el credo constantinopolitano, el credo atanasiano,
son muy específicos y casi todos se centran en la deidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad. Pero cuando aparece la Reforma Protestante le da tanto brillo a la doctrina de los apóstoles y la presenta de una manera completa, que surgen ahora sí confesiones de fe completas sobre todas las doctrinas de la Biblia. Y en esa época hubo unos eslogans o frases claves que identificaron esa plataforma doctrinaria, que se conocen como las solas de la Reforma. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Con base en esa plataforma doctrinaria se produjeron las mejores confesiones de fe de la Iglesia, las cuales fueron elaboradas un siglo más tarde por los puritanos. Estos dos hombres que aparecen en las fotografías, Martín Lutero, este es Martín Lutero, y Juan Calvino, este es Juan Calvino, son los hombres que Dios usó para traer otra vez esa doctrina apostólica a la vida, y fueron la base que produjo estas grandes confesiones de fe, que fueron elaboradas por estos hombres. Pasamos entonces de la Reforma del siglo XVI en toda Europa a la Reforma en el siglo XVII en Inglaterra, y ahí aparecen unos personajes muy importantes que se conocen como los puritanos. Los puritanos eran unos hombres que aprendieron la fe reformada con Juan Calvino y querían que la iglesia de Inglaterra fuera pura, y por eso lo llamaban puritanos. Querían que su culto fuera puro, que el gobierno de la iglesia fuera puro, que la práctica de los sacramentos fuera pura, y por eso los llamaron puritanos. Y dentro de esos puritanos hubo tres grupos que subsisten hasta el día de hoy: los presbiterianos, que son nuestros hermanos reformados, los presbiterianos; los bautistas, que somos nosotros; y los congregacionales, que son hermanos independientes. Nosotros escogemos la Confesión de Fe de Londres bautista porque nosotros creemos que los niños pequeños no deben ser bautizados. Nosotros creemos en el bautismo de creyentes solamente, pero nuestros hermanos presbiterianos, que eran puritanos también, creían en el bautismo de los niños. Nosotros no creemos en el bautismo de los niños, y por eso, como hubo en esa época personas que no creyeron en el bautismo de los niños y se llamaron bautistas o credo bautistas porque bautizaban solo creyentes, así nosotros encontramos que después de estudiar toda la doctrina y no creer en el bautismo de los niños, el grupo histórico con el cual debemos alinearnos es con los bautistas, porque nosotros no creemos que los niños deban ser bautizados. Hoy vamos a tener bautismos al final del culto. El pastor Luis Upegui de la iglesia Semillas de Fe va a hacer bautismos aquí está el bautisterio, y vamos a hacer bautismo por inmersión, no por aspersión sobre la cabecita del niño, sino por inmersión, y no sobre un niño que no está consciente de su fe, sino un bautismo en un adulto que confiesa públicamente que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Cristo. Entonces, por eso nosotros escogimos la Confesión de Fe de Londres de 1689, porque nosotros somos bautistas. Entonces, en esa época puritana del siglo XVII surgieron las tres confesiones de fe más completas y más importantes de toda la historia de la iglesia, que son la Confesión de Fe de Westminster. El nombre Westminster es el nombre de una capilla que todavía existe en Londres. Allá es donde va a oír el culto la reina Isabel. Y ahí se reunieron los puritanos para producir la primera confesión, que es la Confesión de Westminster. Luego la Confesión de Londres bautista, que es la nuestra, y la Confesión de Savoy, que es la de los congregacionales. Y en la producción de esas confesiones de fe participaron grandes hombres de Dios, mucho más inteligentes que nosotros, mucho más dotados por Dios que nosotros, y nosotros no debemos despreciar a esos grandes hombres. Muchos de ellos con su propia vida, con su propia integridad, pusieron sus vidas en peligro y sufrieron el martirio para producir esas confesiones de fe, como por ejemplo el caso de John Bunyan. Aquí tienen a John Bunyan, el autor del famoso libro El progreso del peregrino. Si usted va a pertenecer a una iglesia bautista y no ha leído el libro del progreso del peregrino, o por lo menos ha visto el video, le falta pelo pa'l moño, como decimos aquí. Así que una buena cosa esta tarde, si usted no ha leído el libro del progreso del peregrino, por lo menos esta tarde entre y busque en internet El progreso del peregrino y lea ese video.
Hay una versión moderna y una versión antigua. Les recomiendo la versión antigua, que es producida por Ken Anderson Films. Ken Anderson Films. John Bunyan, un mártir de la fe reformada, John Owen, el príncipe de los puritanos, uno de los grandes genios de la fe cristiana, y Jonathan Edwards, el gran predicador americano, el gran teólogo, el norteamericano más sabio en la palabra de Dios que ha existido. Entonces, ¿cómo vamos a despreciar lo que estos hombres hicieron? Estos hombres produjeron entonces estas dos grandes confesiones de fe. La confesión de fe de Westminster, que es el símbolo. A las confesiones se les conoce como símbolos y al estudio de las confesiones se conoce como teología simbólica. El símbolo de los presbiterianos es la confesión de Westminster, pero aquí está consignado que los niños deben ser bautizados. Por eso los hermanos bautistas o los precursores bautistas de la época tomaron todo lo que dice la confesión de Westminster casi al pie de la letra para mostrar un acuerdo sustancial con los otros puritanos, pero no están en acuerdo con el bautismo de los niños, y produjeron la Confesión de Londres de 1689, la Confesión Bautista. Y por eso es que nosotros adoptamos esta confesión. Pero hay una gran hermandad. Ustedes ven que aquí vienen a predicar presbiterianos, al seminario vienen a enseñar presbiterianos. Este lugar se compró con dinero de muchos presbiterianos. El hermano Brian Skinner es presbiteriano. El hermano Larry Moore es presbiteriano, el pastor Don Galardi es presbiteriano, y son hermanos muy amados, porque estas dos confesiones son casi gemelas. La única diferencia está en el bautismo de los niños y nuestra postura sobre el gobierno de la iglesia y la Santa Cena. Grandes hombres de Dios han sostenido esta confesión de fe. Esta confesión de fe no es una novedad. Sin embargo, usted que está asistiendo a esta iglesia, está conociendo mejor la verdad, pero usted tiene amigos cristianos en otra ciudad y usted le pregunta a su amigo, le pregunta: ¿a cuál iglesia estás asistiendo? Y tú le dices: a una bautista reformada, y él le dice inmediatamente: ¿y esa qué secta es? ¿Por qué? Porque nuestros hermanos cristianos del siglo XX son analfabetas históricos, Esta iglesia es una iglesia histórica, porque tiene en cuenta mucho la historia, pero la mayoría de los cristianos del siglo XX son analfabetas históricos. Ahora, si usted le pregunta a su amigo de la otra iglesia en Bogotá o en Cali, que le dijo que qué secta es esa: oye, ¿tú conoces a Carlos Spurgeon? ¿Has oído hablar de Carlos Spurgeon? Y él le dice: claro, Carlos Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores. Entonces usted le dice: yo soy de la iglesia de él. Porque Carlos Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, probablemente el mejor predicador que ha existido, era bautista reformado. O sea, él seguía la Confesión de Fe de Londres de 1689. Es más, cuentan que cuando se construyó el templo de su iglesia, el lugar de congregación que se llama Tabernáculo Metropolitano, y estaban poniendo los cimientos, cogió un ejemplar de la confesión y lo tiró a donde estaba el cemento, para que sirviera como símbolo de que sobre esta confesión se iba a mantener siempre su iglesia, y así sucede hasta el día de hoy. Ahí predica un gran doctor, que es el doctor Peter Masters, y esta iglesia conserva aún la fe de este gran hombre que fue Carlos Spurgeon. Entonces, cuando usted diga que usted asiste a una iglesia bautista reformada y le digan: ¿qué secta es esa?, usted diga: la secta de Spurgeon, porque Spurgeon era bautista reformado. Muy bien, entonces la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en Medellín, Colombia, que existe desde 1999 hasta el día de hoy, es una iglesia confesional. Y es una iglesia que sigue la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y lo que vamos a hacer en los próximos 24 domingos es estudiar no toda la confesión, sino sus doctrinas fundamentales. Los hermanos que están aspirando a la membresía sí van a estudiar toda la confesión. Yo les voy a dirigir por internet en una serie de tareas y estudios. Ellos van a estudiar toda la confesión, pero nosotros aquí en el púlpito en estas clases vamos a estudiar solo un resumen de esta confesión, que hemos titulado Doctrinas Fundamentales. Y esas doctrinas fundamentales serán las siguientes: inspiración. Voy a estar leyendo lo que está en rojo y subrayado. Estas son las doctrinas fundamentales que vamos a estudiar.
inspiración plenaria y verbal de la Escritura, la grandeza y soberanía de Dios, la Trinidad de Dios, el decreto de Dios, la predestinación, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la doble naturaleza unipersonal de Cristo, la justificación por la fe sola, las doctrinas de la gracia, el arrepentimiento para vida, la vigencia de la ley moral de Dios, la importancia de la iglesia local, el gobierno de la iglesia local, la disciplina eclesiástica, el día de adoración, el principio regulativo de la adoración, la predicación expositiva, el estado del hombre después de la muerte y finalmente, cuando terminemos estas doctrinas, vamos a ver los eventos finales y lo que podríamos llamar los deberes fundamentales del cristiano, que son los medios de gracia, mortificación del pecado, una mente preparada para la aflicción, las buenas obras, el evangelismo y cómo honrar a Dios con nuestros bienes. Entonces ahora, para terminar, vamos todos a repetir conmigo uno a uno todas las doctrinas que vamos a estudiar. Mientras yo voy pasando la diapositiva y ustedes leen lo que está en rojo y subrayado. Vamos a ir metiendo estas doctrinas en nuestra cabeza y nos vamos a ir familiarizando con ellas. Entonces, a la voz de tres, comenzamos leyendo esta primera doctrina que vamos a estudiar, y cuando pase la siguiente diapositiva, leemos en voz alta la que sigue. 1, 2, 3. Inspiración plenaria y verbal de la Escritura, la grandeza y soberanía de Dios, la Trinidad de Dios, el decreto de Dios, la predestinación, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la doble naturaleza unipersonal de Cristo, la justificación por la fe sola, doctrinas de la gracia, el arrepentimiento para vida, la vigencia de la ley moral de Dios, la importancia de la iglesia local, el gobierno de la iglesia local, la disciplina eclesiástica, el día de adoración, el principio regulativo de la adoración, la predicación expositiva, el estado del hombre después de la muerte y los eventos finales. Muy bien, son las 9:45 en punto. He cumplido exactamente con lo que se me encomendó. Vamos a orar al Señor para que este estudio sea de gran bendición, y en estos 15 minutos vamos a atender en lo que sea posible vuestras preguntas. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Padre nuestro, damos muchísimas gracias por este espacio que llamamos clase de escuela dominical, donde podemos aprender a manera de clase o estudio interactivo más acerca de tu palabra. Te damos muchísimas